Bueno, compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sexta tutoría de gestión y evaluación de proyectos. Hoy vamos a tratar el tema de el estudio financiero del proyecto, pero antes, como es costumbre, damos paso para la participación con esos temas que de pronto les haya parecido interesantes durante la semana y revisamos un poquito, digamos, de pronto dudas que haya sobre lo que llevamos de avance hasta aquí con el estudio de mercado. Entonces, no sé si alguien leyó, se enteró esta semana de algún tema que nos quiera compartir, eh, lo escuchamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Mauricio, ¿cómo le va? Cuénteme, Mauricio. Sí, sí, pero venga, ¿eso es una serie en dónde? ¿Una serie en qué? Sí, sí. Pues, pero digamos que la pregunta es cómo es la difusión, o sea, ¿dónde la gente lo ve o qué? Ah, bueno, sí, bueno, ese tema pues es importante, muy importante el aporte porque es de actualidad. Sino que el tema político es tan delicado. em, no sé, no tengo pues como comentarios sobre eso. Pues uno sí escucha muchas cosas, pues uno que quisiera que el señor Uribe pues que ya estuviera retirado y se vaya pues cierto, a lo que hacen los expresidentes, a dictar conferencias y a escribir libros y tal. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con que los expresidentes participen como Pastrana que habla y tal. Pues si tuvo sus 4 años y no pudo hacer nada, pues ya, déjelo así. Pero sí, sí, Juan Manuel. Sí, sí, sí,
Sí, tenaz ese tema, pero bueno, sobre eso, digamos, dejémoslo ahí. Cada uno, digamos, saca las conclusiones, pues viendo esas cosas. Eso en política en Colombia se ven tantas cosas que a uno le da a veces, pues, qué pena lo que les voy a decir, le da a uno es como ganas de vomitar, pues, como tantas cosas pues, tan increíbles que se ven en la política colombiana, ¿cierto? Como tanta gente tan mala y el problema de nosotros como una justicia tan inoperante, pues si el señor obviamente tiene tantas muertes y tantas cosas encima, ¿por qué no está en la cárcel? O sea, por qué no le hemos podido comprobar nada? ¿Por qué tan? O sea, la justicia de nosotros. Pero mire que es bien extraño, Juan. ¿Sabe que es bien extraño? Pero sabe que hay una cosa extraña, que los peores enemigos que tiene el tipo están en la rama judicial, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Pues porque él fue el primero que trató de reformar la justicia en Colombia. Entonces tiene muchos enemigos allí. Entonces yo siempre he pensado, venga, teniendo tantos enemigos en la rama judicial, no han sido capaces de comprobarle, de decir, venga, esto es así, ta, ta, ta. O sea, definitivamente yo pienso, pues es una opinión muy personal, el sistema judicial de nosotros es pésimo. O sea, es un saludo a la bandera, mejor dicho. Porque tantas cosas que se han visto tanta gente que está libre y que no les pasa nada. Pero bueno, como les digo, ese tema muy importante, Mauricio, pero entonces dejémoslo ahí y cada uno pues saca sus conclusiones. ¿Algo más, muchachos? Bueno, entonces, frente al tema que teníamos para la entrega para hoy, el estudio de mercados, ¿cómo nos fue? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo, no sé? Sí, el enlace está activo hasta las 10 de la mañana. No lo alcanzaron a subir antes de las 10. Espéreme, espéreme, lo miramos de una vez. Lo miramos de una vez a ver en qué pudo haber pasado. Pues aquí dice, aquí está, aquí lo están viendo, ¿sí? Con fecha de entrega 23 de mayo a las 10. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el caso? El caso es que no lo hemos, no lo alcanzamos a subir. Porque entonces habilitémoslo hasta qué horas. Sí, sí, porque el estudio financiero es para dentro de 8 días. Miremoslo aquí de una vez, dice 20. Ah, sí, claro, sí, no, no, está mal la falla, pero es que ese no tiene nada, mire, desarrollo del estudio financiero, ese no tiene todavía, no tiene tarea. Sí, no, ese es el de dentro de 8 días. Entonces, muchachos, ¿les parece si entonces lo habilitamos para que lo puedan subir ahora o qué? Los que no hayan alcanzado, entonces, ¿hasta qué horas? ¿Hasta qué hora? Pongámoslo hasta la 1 entonces. ¿Está bien? Listo, muchachos, ya quedó habilitado. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar el tema que teníamos pendiente para hoy, que es el estudio financiero.
Vamos a hacerlo al revés hoy, vamos a ir a mirar el módulo, unos conceptos que hay allí, que era una tarea que teníamos pendiente, una lectura sobre una pequeña parte que tiene el módulo, en donde digamos que da como algunas indicaciones sobre el proyecto, sobre el estudio financiero, pero pues no es muy detallado. Después vemos la presentación y luego nos vamos al Excel a trabajar directamente pues sobre cómo es que vamos a construir esa proyección para calcular esos flujos de caja libre que necesitamos al final para poder calcular los dos indicadores financieros, que es con lo que vamos a evaluar en últimas el estudio financiero del proyecto. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? Bueno, entonces voy a compartir el módulo y vamos a mirar desde allí. Listo, ahí lo vemos, muchachos. Listo, bueno, denme un segundito, por favor. Bueno, muchachos, ahí me escuchan bien, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Eso, pues, como les digo, supongo que ustedes ya lo leyeron, ya lo revisaron y tal, ya vieron el ejemplo, pero lo vamos a repasar entonces. El estudio económico, la evaluación financiera y la gestión del proyecto como tal. Entonces, el resultado del análisis del manejo del dinero es el que le da la factibilidad al proyecto. A pesar de que todos los estudios, digamos, durante toda la fase de desarrollo de un proyecto, todos son importantes, obviamente. Ustedes saben que, como les he dicho desde un principio, en cada uno de esos estudios el proyecto se puede caerse, en cada uno de ellos se puede llegar a la conclusión de que no es viable desde el punto de vista de mercado, organizacional, legal o técnico. Pero en últimas, pues yo tengo, no porque tenga pues formación financiera, pero pues de todas maneras lo que gobierna a este medio es el dinero, ¿cierto? Y lo que perseguimos, obviamente, nosotros es ser muy exitosos económicamente en todos los proyectos que adelantemos. Entonces, es como el último estudio y el más importante para definir si el proyecto tiene alguna posibilidad financiera, es decir, si va a tener éxito en el retorno de la inversión que unos accionistas y el retorno de unos costos de pasivo, como unos créditos bancarios que se hagan eventualmente para poder financiar el proyecto como tal o la operación como tal. Entonces, el resultado del análisis del manejo del dinero es el que le da la factibilidad real al proyecto. No, ven, qué pena, no aparece habilitado. ¿Será que sí estamos en el mismo link? Espérenme a ver, porque entonces... Ah, qué pena, sí, fue que se quedó aquí pensando porque tiene una fecha... Sí, qué pena, lo que pasa es que había que habilitar la segunda fecha también, la segunda hora, para que no permita después, pero ya en ese momento quedó listo, ¿sí? Qué pena con ustedes, muchachos, sí, tienen toda la razón. Me ha faltado un pasito aquí en la... Bueno, listo, ahí volvemos al módulo, ¿sí? Bueno, entonces, el estudio económico y evaluación financiera.
Entonces, aquí vamos a revisar el plan de las inversiones, que eso ya habíamos hablado en el estudio técnico, lo vamos a repasar acá, nos vamos a poner de acuerdo en cuáles son los valores que vamos a tener en cuenta para poder comparar esos ingresos futuros. La proyección de ingresos y gastos y los estados financieros y la evaluación última del proyecto, que la hacemos mediante dos indicadores financieros solamente. Entonces, el objetivo general aquí será entonces reconocer las pautas del estudio económico y la evaluación financiera del proyecto, así como explicar la gestión del proyecto como tal. Lo vamos a hacer a lo último, esa es la última parte de la presentación del proyecto. Y específicos, realizar el plan de inversiones considerando lo definido en el estudio técnico, elaborar el plan de ingresos a partir de la proyección de ventas definido en el estudio de mercado y hacer la proyección de gastos y egresos requeridos en el proyecto que vienen del estudio organizacional y legal, en donde establecimos cuál es el costo de la operación del proyecto como tal. Y por último, hallar los estados financieros y flujo de caja con el cual se calculan los indicadores financieros del proyecto. Bueno, esta prueba inicial no la vamos a hacer. Bueno, entonces dice que este es el último estudio ya del proyecto, pero fundamental en tanto que indica realmente la factibilidad del mismo, lo que les comentaba ahorita. Dado los estudios realizados, se inicia con la inversión y se termina con la evaluación financiera. Según la proyección definida para la elaboración del estudio técnico, se recomienda utilizar uno de los diferentes programas que existen para hacer las proyecciones. Nosotros simplemente vamos a utilizar una tabla de Excel básica para calcular ingresos, costos, gastos, impuestos y flujo de caja libre del proyecto para establecer esos retornos futuros. Entonces, primero, el plan de inversiones. Y en este estudio se recopila lo elaborado en buena medida en los anteriores estudios. De esto ya habíamos hablado, ya nos pusimos de acuerdo. El plan de inversiones son la inversión en activos fijos, que está determinado en el estudio técnico, la inversión para capital de trabajo, que es aquel dinero que inicialmente se había dejado como para poder sustentar el proyecto en los primeros años, y los diferidos, que vienen siendo los preoperativos. Los diferidos son aquellos gastos en que se incurre en el proyecto para poderlo viabilizar, pero que no son consumibles en el primer periodo, sino que se llaman diferidos porque pues uno los lleva primero a una cuenta diferida y paulatinamente los va amortizando a través del tiempo según el periodo en el que se vayan a recuperar como tal. Entonces, cuando hablamos de diferidos, estamos hablando de los preoperativos de los que hablábamos en la tutoría que hablamos sobre el estudio técnico. Los totales respectivos se ubican en el simulador financiero que se ha escogido. Esos los totales son lo que nosotros vamos a calcular ahorita como los flujos de caja libre que va a arrojar el proyecto para poderlos comparar con la inversión inicial y saber si es viable desde el punto de vista de los indicadores financieros. Dice, la mayoría de las inversiones que se tienen en cuenta en el proyecto son las que se realizan durante la fase de inversión, puesto que corresponden a las que se hacen al inicio del proyecto. Normalmente pasa eso, sí, es decir, si el proyecto es viable y se arranca, digamos, la ejecución, pues esas inversiones se hacen antes de arrancar, lógico, ¿cierto? Comprar la maquinaria, comprar los equipos, los muebles, bueno, todo lo que se necesite para poner a funcionar el negocio. Y ya después, pues vamos a la operación como tal. La inversión en capital de trabajo se calcula, digamos, hay muchos métodos para calcular la inversión en capital de trabajo, que tiene que ver con los dineros que utiliza la empresa para el día a día, es decir, lo que utiliza para comprar los inventarios, para pagar la nómina, para pagar los impuestos, los arrendamientos, los servicios públicos, los gastos generales, ese efectivo, digamos, o caja que se mantiene allí para poder solventar esos gastos de operación como tal. Y se habla aquí también de la rotación de inventarios, pero nosotros no lo vamos a calcular hasta allá, simplemente ya hemos definido cuál es la inversión en capital de trabajo desde el primer estudio. Por aquí vamos a mirar los gastos en los cuales se incurre durante determinado tiempo. Nosotros vamos a hacer un horizonte de 5 periodos, llamémoslo años. No nos interesa si son años, meses, trimestres, son 5 periodos que vamos a evaluar financieramente. Uno después puede calcular ya los microperiodos que uno decida o que uno necesite evaluar. Los gastos financieros en caso de requerir un crédito, lo vamos a ver ahora, cómo calculamos los gastos financieros. Cuando la financiación es conjunta, digamos que el proyecto se va a llevar a cabo con dinero de unos aportantes o de unos inversionistas y también con dinero de un crédito bancario.
Y la cartera que se va a manejar, nosotros no vamos a manejar ni cartera ni proveedores, es decir, nosotros vamos a imaginarnos un negocio, un proyecto en el que compramos de contado y vendemos de contado. O sea que no tenemos cartera. Lo que vamos a llevar al flujo de caja libre, que es parecido a una utilidad neta, va a ser en efectivo. Es decir, bueno, nos vamos a imaginar que el negocio es plano totalmente, para que sea más sencillo comprenderlo. Obviamente, pues en la vida real, pues cuando la operación de la empresa se vende a crédito, los productos, digamos, se facilitan a crédito a los clientes, pues obviamente habrá que tener en cuenta unos flujos de caja diferentes, porque pues si yo vendo 1.000 millones, pero la mitad lo vendo a crédito, pues no me están entrando sino 500, ¿cierto? Entonces voy a tener que tener en cuenta eso. Pero para nosotros, digamos, para efectos académicos, nos vamos a imaginar que es venta de contado y compra de contado. Los diferidos son el valor que ya les comenté ahorita sobre los preoperativos o aquellos gastos como estudios, pruebas, adecuaciones, tal. Eso simplemente lo vamos a tener ahí. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros, o sea, la inversión del negocio para tener en cuenta, para calcular frente a los ingresos futuros, a los rendimientos futuros que va a tener el proyecto? Son tres valores básicamente, que son los activos, que eso ya está calculado desde el estudio técnico, los diferidos, que es los preoperativos, y el capital de trabajo. Y entonces tomamos el total de la inversión. Digamos que para la evaluación que nosotros vamos a hacer, ahorita lo vamos a mirar en un ejemplo, estos 90.500.000 va a ser la inversión inicial, y entonces frente a esta inversión inicial es que nosotros vamos a comparar en el futuro esos ingresos que vamos a recibir como flujos de caja libre, es decir, como utilidad real que le queda al proyecto, para saber cuáles son los indicadores financieros que nos van a determinar la viabilidad del proyecto como tal. La proyección de ingresos y gastos lo miramos nosotros en el estudio organizacional y en el estudio de mercado. En el estudio de mercado yo más o menos me hice pues una idea de cuánto es la demanda proyectada de mi producto. El número de productos, por ejemplo, podría ser, ¿cierto? Y como ya tenemos establecido también el precio, entonces ya podríamos establecer cuál va a ser el ingreso hipotético, digamos, del año 1, y a partir de allí vamos a ir incrementándolo, primero con base en el IPC, o sea, en el índice de precios al consumidor, como suben todos los valores anualmente. Y también vamos a calcular un aumento, pues obviamente porque vamos a pensar que el proyecto va a ir creciendo, que por el tema de publicidad, conocimiento, trabajo, redes sociales, todo lo que vamos a hacer, labores de mercadeo, pues obviamente las ventas van a irse incrementando año tras año y vamos a ir creciendo. Eso es lo que nos vamos a imaginar con esa proyección de ingresos y gastos. Se habla también de otros ingresos, esto lo vamos a ver en la presentación. Nosotros podemos tener muchos otros ingresos y también podemos tener muchos otros egresos. Por ejemplo, nosotros podríamos calcular desde el inicio que las máquinas, por ejemplo, van a tener un periodo de obsolescencia de 5 años, y podríamos desde ahora prever que en 5 años vamos a tener que hacer una reinversión en maquinaria y tal, pero no lo vamos a hacer, en este proyecto no lo vamos a tener en cuenta, digamos, vamos a tener en cuenta solamente la inversión inicial. Y también en los ingresos, además de los ingresos por venta de productos y recaudo de la cartera, bueno, o venta de contado, como lo vamos a hacer nosotros, pues también existen otros ingresos, como por ejemplo desinversiones, venta de desechos, bueno, algunas otras cosas, pero nosotros solamente vamos a tener en cuenta lo que es venta de producto terminado como tal. Podríamos tener nosotros, digamos, como un cálculo de las ventas que se hagan mes a mes. Nosotros lo vamos a hacer año a año, con el IVA, la retención y tal, para establecer cuál es el valor de los ingresos brutos como tal, es decir, los ingresos operacionales o las ventas en dinero. Y los egresos, pues los vamos a calcular como los egresos, como primero el costo de producción, que son lo que me cuesta producir la operación. Eso lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a calcular ahora como un porcentaje, pero también lo podemos calcular de manera directa. Si conocemos, si traemos el proyecto muy pormenorizado en cuanto a la materia prima que necesita cada producto y tal, pues lo vamos a calcular así. Si no, simplemente lo vamos a hacer por un porcentaje, es decir, podríamos decir que el costo del producto como tal, el costo del producto o el costo de la mercancía, en el caso de que sea comercializadora, corresponde, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, al 45% del precio de venta. Entonces lo podríamos manejar
porcentualmente y es mucho más simple, ¿sí? Pero si tenemos, vuelvo y le repito, los datos exactos, simplemente los tomamos. Vamos a dividir entonces lo que son lo que es el costo del producto como tal, y vamos a tener gastos de administración y gastos de ventas, pero también si lo tenemos compacto, digamos, lo podemos manejar en un solo rubro. Ahorita miramos en el Excel. Aquí divide lo que son gastos de administración y gastos de ventas. O sea, lo que son arrendamientos, salarios, prestaciones, bueno, todo lo que se pueda presentar en una empresa como tal. Y aquí los gastos de ventas como publicidad, comisiones que se pagan a los vendedores, salarios del personal de ventas y otras cosas. Y también, por último, los financieros, o sea, los gastos que se puedan generar cuando el proyecto vaya a ser financiado en parte con operaciones bancarias. Y el flujo de caja, entonces vamos a tomar simplemente pues lo que son los ingresos totales frente a los ingresos totales, a los egresos totales, y por último vamos a tener un saldo neto, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer mucho más simple, un saldo neto en cada uno de los periodos. Nosotros lo vamos a hacer de manera anual, y estos saldos que nos van a quedar acá, que van a ser los flujos de caja libre, son los que nosotros vamos a comparar mediante unos indicadores frente a esa inversión que se va a hacer inicialmente para poder determinar la viabilidad como tal. En los estados financieros, pues hay muchos estados financieros, ustedes saben. Yo podría tener un contador, por ejemplo, de acuerdo a la ley 350 de 1993, un contador debe estar preparado para, o debe presentar, cuando lleva una contabilidad organizada de una empresa, debe presentar 5 estados financieros, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, el flujo de caja, o sea, el flujo de caja libre, y debe presentar también un estado de fuentes y aplicación de fondos, que se llama un EFAF, que es un informe financiero que nos indica de dónde provinieron las fuentes que utilizó la empresa en un periodo determinado y en qué las utilizó. Sin embargo, nosotros para la evaluación del proyecto solamente vamos a construir de manera muy básica el flujo de caja libre, solamente es decir, vamos a hablar en términos del efectivo como tal, o del dinero. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todavía están todos? Sí. Bueno, bueno, esto no lo vamos a mirar en detalle, como les digo, solamente vamos a mirar el flujo de caja, que lo vamos a ver ahorita en la presentación en el Excel, porque pues podríamos, digamos, en un proyecto ya macro y más grande, y de pronto en un curso que sea un poquito más extenso, pues podríamos llevarlo hasta allá, pero digamos que no forma parte, digamos, directa de este curso, porque ya sería de pronto para contadores, digamos, el recordar cómo se hace un balance general y un estado de resultados y un estado de fuentes de aplicación de fondos. Aquí simplemente vamos a tener entonces los ingresos directos, el costo de ventas, los gastos generales. Después de ahí vamos a calcular una utilidad antes de impuestos. Tenemos que calcular unos impuestos, obviamente, porque pues toda empresa legal tiene que pagar impuestos. Y por último establecemos entonces el flujo de caja libre. Y por último, después de que tengamos ya esos valores determinados, entonces vamos a ir, también lo vamos a calcular en Excel, dos indicadores que se llaman el valor presente neto o el valor actual neto, que viene siendo este, y la tasa interna de retorno o la TIR. Y esos dos indicadores me van a decir cuál es la realidad del proyecto como tal en materia financiera. Dice, la tabla indica el resultado del flujo de caja año a año, y con estos y la inversión se obtiene la tasa interna de retorno y se calcula el valor presente neto a una expectativa de utilidad X o determinada que se debe establecer antes de la evaluación del proyecto. Ya lo vamos a mirar. Bueno, listo, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Sí.
Sí, claro. Sí, por eso les comentaba ahorita, digamos que esos estados financieros ya últimos y tal, claro, como son balance general, estado de fuentes de aplicación de fondos, cambios en la situación financiera, obviamente eso es tema de un contador, eso no es tema de un ingeniero de sistemas, ¿cierto? Nosotros estamos mirando la temática general de qué se debe hacer, qué se debe adelantar para poder evaluar un proyecto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar la presentación para, digamos, recordar o tener en cuenta unos conceptos básicos financieros. Y por último, miramos la tabla de Excel, o sí, más o menos como el modelo de cómo lo vamos a construir. Pero vuelvo y le repito, claro, usted tiene toda la razón, o sea, no tenemos ni el tiempo, y obviamente tampoco está dirigido esto a ingenieros de sistemas, el tema financiero detallado. Esto es, digamos, un conocimiento general sobre la evaluación y la gestión y la evaluación de proyectos como tal. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a mirar la presentación. Listo, ahí la vemos. Bueno, listo, entonces, bueno, entonces vamos a empezar diciendo que el contenido más o menos a manera general de un estudio financiero es eh, clasificar las cuentas, eh, las inversiones como tal, definir los costos y gastos, los ingresos del proyecto y, por último, los estados financieros. El estudio financiero es la conclusión entonces de la etapa, ya lo dijimos, de la formulación evaluación del proyecto y paso previo para la evaluación del proyecto. Los objetivos de este estudio son sistematizar los resultados económicos de los demás estudios. Recuerden que hemos hablado, y vamos a través de las tutorías, de que todos los estudios anteriores le van a entregar la información o las conclusiones al estudio financiero para ser evaluados aquí. Calcular las cuentas financieras, capital de trabajo, depreciación de activos, amortizaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema financiero. Y definir la estructura financiera del proyecto. La estructura financiera tiene que ver, y eso sí lo tenemos que definir o imaginarnos, vamos a tener que imaginarnos. La estructura financiera habla sobre la manera como se va a financiar el proyecto. Es decir, cuando yo tengo un proyecto, yo tengo unos activos que comprar, unas maquinarias y tal. Esos activos, todo lo que se requiere para la iniciación del proyecto forma parte de la estructura operativa, es decir, eso es la operación como tal, las máquinas, los inventarios, los carros, las plantas, bueno, todo eso se llama operación. Entonces, esa es la estructura operativa. Cuando yo miro un balance general, pues eso está, si yo lo miro de frente, pues es la parte izquierda, la parte de los activos. Y la parte derecha, donde está el pasivo y el patrimonio, se llama estructura financiera, es decir, es la manera como yo voy a financiar esa estructura operativa. Entonces, definir la estructura financiera, ¿qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. El proyecto tiene una inversión total de 1.000 millones. Sí, pongamos cualquier cifra. Entonces resulta que ustedes toman la decisión de que ese proyecto lo van a llevar a cabo. En el momento en que se ejecute, o lo van a vender de esa manera, el 50% aportándolo unos socios y el otro 50% con crédito bancario. Esa mezcla entre pasivo y patrimonio, que en este caso representaría 50-50, pues se llama estructura financiera del proyecto. Entonces es importante definirla porque obviamente eso me va a representar dos cosas. La primera es que me va a representar unos costos financieros porque yo al banco le tengo que pagar unos intereses. Pero si no le pago al banco unos intereses, también a los socios yo les tengo que pagar. Cuando yo administro una empresa como tal, o yo soy el presidente, el director, el CEO de una empresa, pues obviamente yo tengo que, con la operación como tal, con las maquinarias y tal, generar mucha operación, mucho flujo de caja para poder satisfacer esas fuentes de financiación, es decir, para poderle pagar al banco sus intereses y sus créditos y para poderle también pagar a los socios lo que ellos esperan recibir, porque pues ustedes entenderán que nadie va a hacer una inversión en un proyecto sin esperar una tasa de retorno, ¿o sí? Siempre vamos a ir
digamos, detrás de una tasa de retorno que se llama así, se llama técnicamente en finanzas, se llama la tasa mínima de retorno requerida. Sí, dígame. Pues vea, yo no, obviamente los expertos son ustedes, ¿cierto? Ustedes son los ingenieros. Yo no soy experto en ese tema. En manejo de proyectos sí. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando uno, cuando uno va a vender un proyecto como tal, lo va a presentar, digamos, un estudio de esto, digamos que puede ser perfectamente realizado para una aplicación, para un software, para un manejo, por ejemplo, para algo parecido a lo que se llaman el SAP, que son software que venden a grandes empresas para el manejo de toda la operación interna, ¿cierto? Eh, Obviamente, pues lo primero es establecer la pertinencia la pertinencia del producto como tal, es decir, el por qué es importante y determinar cuál es la necesidad. Digamos que en el curso en el curso de, ustedes tienen un curso, yo lo he dictado, que se llama Proyectos Informáticos, Gestión de Proyectos Informáticos, ¿sí? En ese curso se hace mucho énfasis en el tema de la necesidad como tal. Lo que pasa es que cuando uno vende software, establecer las necesidades es difícil porque la tarea más tenaz que tiene un ingeniero de sistemas es poderle como clarificar al cliente cuál es la necesidad, porque el cliente sabe que la tiene, él sabe que tiene una necesidad de software, sabe que tiene una necesidad de sistema de información y que necesita esto y que está mal en esto y en esto, pero la verdad no lo conoce porque no es experto. Entonces, lo primero, yo diría que lo primero que se tiene que tener en cuenta para poder vender de manera exitosa un paquete informático, una aplicación, un sistema de gestión, eh, con base en este tipo, digamos, de informaciones, es ayudarle al cliente como tal a establecer cuál es la necesidad puntual. Y otra de las recomendaciones que se hacen en ese curso es que los software, o sea, esas aplicaciones que ustedes desarrollan se hagan desde la base. Es decir, hay una cosa que seguramente ustedes conocen que se llama el Balance Scorecard. ¿Se han escuchado hablar de él? ¿Cómo? Bueno, el Balance Scorecard es una filosofía administrativa de unos señores que se llaman Kaplan y Norton, que fueron muy exitosos en eso. Entonces ellos hablan de construir, de cómo debe uno construir un sistema de información en una empresa grande para de tal manera que el gerente general, el presidente, el CEO, en un momento llegue a las 8 de la mañana, abra su computador y pueda tener en un solo tablero, ellos lo llaman el tablero de mando central o el cuadro de mando central, que es más o menos lo que traduce el Balance Scorecard. Lo que hace entonces es entregarle toda la información que necesita para tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces, es decir, en ese tablero él puede mirar cómo está finanzas el día de hoy, cómo está el recaudo, cómo está la producción, cómo están todos los indicadores, ¿sí? Entonces, pero esos software se tienen que construir de abajo hacia arriba, porque generalmente, muy generalmente, los ingenieros cometen un gran error y es construirlos de arriba hacia abajo, irse primero a preguntarle al gerente, ¿usted qué necesita? ¿Usted qué hace con esta información? Y resulta que la información se tiene que construir desde la base. Un balance scorecard, un sistema de estos construido desde la base es mucho más efectivo. Es decir, es ir con cada persona, con cada operario a preguntarle, venga, ¿usted qué captura acá? Ah, yo capturo el número de la factura y capturo el número de no sé qué tal. ¿Y para qué hace eso? Ah, para esto y esto y eso. Entonces, desde esas pequeñas observaciones, construir un buen... Lo que pasa es que muchas veces nos sentamos solamente con el presidente y le hacemos tres preguntas a él y entonces él nos dice qué necesita y con base en eso tratamos
de configurarlo, y es un error. Lo segundo en el proyecto es establecer ya una vez establecida la necesidad, que es lo más difícil en los proyectos informáticos, vuelvo y les repito, o sea, que el cliente como tal sepa qué es lo que necesita, qué realmente, porque muchas veces llegamos al resultado equivocado cuando no le clarificamos la necesidad. Lo otro es establecer una coherencia clara entre los objetivos que tengamos del proyecto y las conclusiones, es decir, los resultados del estudio como tal. Y lo último, obviamente, el tema financiero. Vuelvo y le repito, nadie invierte un dinero en un software, en un paquete, en una aplicación que no le vaya a generar unas buenas utilidades. Entonces, obviamente, ahí sí tocará entonces hacer unas proyecciones muy llevadas a la realidad para poderle ofrecer a esa persona y decirle, mire, el proyecto tiene una inversión de tanta plata, es decir, decirle, mire, señor, usted la inversión es de 500 millones en este proyecto, pero la expectativa de aumento en las ventas o de eficiencia y tal puede representar una utilidad anual de tanta plata. Entonces sería como eso. Pero vuelvo al cuento del principio, porque me parece importante en el tema de los proyectos informáticos, vuelvo y le repito que se toca mucho en ese tema de la gestión de proyectos informáticos, es la claridad, porque no es lo mismo vender unos pantalones, vender un carro, vender una fábrica de yogur o una tal, que vender un software. Es un cuento totalmente diferente, Juan. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Eh, bueno, entonces, pues sobre la clasificación de las cuentas, esto lo vamos a ver a manera muy general, como les digo. Esto es como un recorderis de algunos temas, pero vamos a pasar ahorita a mirar ya lo que es el software, perdón, el Excel como tal y el cálculo de los indicadores, que es lo que nos interesa. Es un tema muy básico. Bueno, en los egresos entonces tenemos las inversiones, los costos y gastos, ¿cierto? Y simplemente hacer como la diferencia entre qué es una inversión, qué es un costo y qué es un gasto. Las inversiones, entonces, ya habíamos hablado de ellas como las inversiones en activos fijos, es decir, son aquellas erogaciones que se hacen al inicio de la ejecución del proyecto para poderlo poner en marcha. Activos fijos, capital de trabajo y preoperativos. Los costos entonces tienen que ver de manera directa con la producción o con la venta, es decir, si yo tengo una empresa productora, pues los costos de producción tendrán que ver directamente con la elaboración de los productos, entonces tendrán que ver con la mano de obra directa que lleven los obreros, los operarios y tal, la materia prima directa que lleven los productos, y una cosa que se llama los costos indirectos de fabricación, que son aquellos costos que no son muy representativos dentro del costo, pero que hay que tener en cuenta y que no los calculo de manera directa, sino que los hago por medio de una estimación, hago una estimación estadística. Les pongo un ejemplo. En McDonald's, por ejemplo, venden o en Presto, bueno, esas grandes empresas de comida rápida, una hamburguesa, ¿cierto? Y a usted le entregan muchas veces la hamburguesa cuando las salsas y todo eso son libres para que la persona las aderece como ellos quieran. Esas salsas no se tienen en cuenta en el costo directo, o sea, a usted no le cobran la hamburguesa y le cobran 1000 por las salsas, ¿sí? Pero las salsas también tienen costo. Entonces, como no representan digamos, un valor muy grande frente al costo, pues simplemente lo hago por estadística. Entonces digo que si en el mes se venden 1000 hamburguesas y esas 1000 hamburguesas, para vender esas 1000 hamburguesas me gasto tanta plata en salsa, entonces divido ese valor en cada una y se lo cargo al costo, ¿sí? Pero de manera indirecta. Esos son los costos indirectos de fabricación. Es decir, por ejemplo, cuando yo fabrico camisas, el hilo pues es costo indirecto de fabricación, porque a mí me queda muy difícil medir cuántos metros de hilo se lleva cada camisa, ¿cierto? Sería más el costo que tendría yo para poder medir eso. Entonces, unos son directos y otros son los indirectos de fabricación, pero tienen que ver básicamente con la producción. Y cuando la empresa es comercializadora, ese costo tiene que ver con lo que costó la mercancía que vamos a vender. Si yo, por ejemplo, comercializo computadores, entonces yo compro y vendo computadores, pues ¿cuál es el costo? Pues lo que me cuesta el computador, ¿sí? Simplemente, ese sería el costo, lo llamamos el costo de la mercancía vendida. Y los gastos entonces tienen que ver con todas las otras erogaciones que no tienen que ver con la producción, es decir, todo lo que sean administrativos, ventas o distribución. Y los ingresos, como les comentaba ahorita, se pueden tener muchos tipos. El principal es por la venta de los productos, que es el que nosotros vamos a tener en cuenta solamente, y hay otros que son por venta de activos, por valor de desecho, por recuperación de capital de trabajo o por la venta de subproductos. Pero reitero, solamente vamos a tener en cuenta venta de productos. Las inversiones, bueno, ya dijimos qué son las inversiones, que vienen de los estudios anteriores, y ya las tenemos definidas.
Bueno, sobre esto simplemente como recordar que cuando nosotros hablamos de capital de trabajo dentro de una empresa, dentro de una operación normal, hablamos de la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Y qué son los activos corrientes? Los activos corrientes son aquellos recursos con los que cuenta la empresa que puede convertir en efectivo en menos de un año. Es decir, allí en ese activo corriente está la caja, el banco, obviamente es efectivo, están las cuentas por cobrar, o sea, la cartera, están los inventarios y podrían haber algunas inversiones de corto plazo. Si la empresa tiene, por ejemplo, una fiducia o un CDT a un mes o alguna cosa, puede ser considerado capital de trabajo. Y los pasivos corrientes son aquellas acreencias o aquellas deudas que yo tengo que pagar también en menos de un año para la operación. Los pasivos corrientes son la nómina, los servicios públicos, los impuestos, los proveedores, el pago a proveedores y tal. Entonces, cuando hablamos de capital de trabajo neto, entonces hablamos de la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, y esa diferencia pues siempre me deberá, como cosa obvia, pues dar un valor positivo, porque pues deberán siempre ser superiores los activos corrientes a los pasivos corrientes, de tal manera de que yo siempre tenga suficientes recursos para cubrir los pagos de corto plazo, que es lo que tiene que ver con el día a día. Cuando yo hablo de capital de trabajo, estoy hablando del día a día. O sea, de comprar hoy unos inventarios, de entrar a producción, de sacar unos productos, de venderlos, de recaudar, todo eso. O sea, la operación como tal, o lo que llamamos el circulante. Aquí hay definiciones de todo esto, pero bueno, no son muy relevantes como tal para nosotros en este momento, que son los costos que están relacionados directamente con la producción, ya lo dijimos. Materiales e insumos, mano de obra directa y los costos generales de fabricación o los costos indirectos que les comentaba yo ahorita. Y la depreciación no la vamos a tener en cuenta, nosotros simplemente vamos a tener el costo directo, o sea, el costo de la mercancía vendida o el costo de la producción, que lo podemos calcular por porcentaje. Y sobre los gastos, entonces son aquellas erogaciones que son diferentes a las de costo de producción, gastos de administración, gastos generales, bueno. Sobre los gastos financieros, sí nos vamos a detener un momentico, porque para las operaciones que tengan alguna financiación, es decir, el proyecto puede ser financiado, la estructura financiera puede entonces tener parte de pasivo, de crédito con bancos, pues nos vamos a tener que calcular allí unos costos financieros, es decir, vamos a tener que establecer cuánto vale más o menos el interés de un crédito bancario de 500 millones, un crédito empresarial, cómo se amortiza, y lo vamos a tener que calcular como los intereses en los periodos, en los 5 periodos, digamos que nosotros lo vamos a manejar, sin querer decir que en los 5 periodos se tenga que cancelar, el crédito puede ser a más tiempo, pero pues nosotros solamente vamos a evaluar los 5 periodos. Yo tengo por aquí una tablita, yo las comparto. Un segundo, es que este computador está súper lento. Esta es una tablita de amortización, ¿cierto? Yo aquí podría calcular cualquier valor, un crédito de 500 millones, con una tasa, por ejemplo, acá está una tasa del 10%, pues podría ser un crédito empresarial, y lo podríamos calcular a un plazo de 5 años, o sea, le podemos colocar aquí los 60 meses y mensualmente calcularlo. Este crédito, por ejemplo, tendría una cuota de 10.552.000, o lo podría calcular simplemente en 5 periodos, y tendría para los 5 años tendría un valor de cuota de 102.439.852. Esta tablita yo se las comparto para que de pronto puedan mirar acá. Lo que nosotros llevaríamos al estudio financiero en costo financiero sería estos intereses solamente, ¿sí?
o sea, lo que cuesta la financiación como tal. Esta tablita yo se las comparto. ¿Les parece complejo o no? Muchachos. Sí, es simplemente cambiar el valor, el plazo y la tasa, no más, y ya. Y él hace el cálculo automáticamente. Es una tablita de Excel simple, pues. Esta tablita yo se las cuelgo allí para que les sea más sencillo hacer el cálculo de los intereses. Por ejemplo, en este caso, como el interés está anual, pero él lo liquida mensual, este plazo sería 60 meses de un crédito a 5 años, ¿cierto? Entonces yo, para establecer el valor de los intereses del primer año, pues me tocaría sumar hasta los 12 meses, ¿cierto? Y eso me daría un valor de 44.314.000. Ese sería el primer año. Y el segundo año, pues tomar los otros 12 meses y serían 36. Sí, él va rebajando obviamente, pues porque el saldo va disminuyendo en una tabla de amortización normal. Entonces yo se las cargo allí para que lo puedan hacer de manera mucho más ágil. Eso frente a los gastos financieros. Vuelvo y le repito, estos gastos financieros, pues lógico, ya les había comentado, pues se van a tener en cuenta para aquellos proyectos que tengan financiación, que tengan estructura financiera con pasivos, es decir, con bancos. Los que no, pues obviamente no los calculamos. Sería únicamente con patrimonio, es decir, únicamente los socios irían a hacer el aporte. Nosotros estamos imaginando cómo sería la puesta en marcha del negocio, cómo sería la venta del proyecto como tal. Sobre las fuentes de financiación, bueno, pues hay mucho, lo que les comentaba ahorita, sobre la estructura financiera como tal. Yo podría tener fuentes internas, como ventas directas, como utilidades no repartidas y tal, y fuentes externas como financiación con bancos, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Cuando nosotros hablamos de corto plazo y largo plazo, en materia de principios de conformidad financiera, pues lo lógico es que si yo necesito un crédito para pagar los proveedores, por ejemplo, para pagar la nómina y tal, o para comprar inventarios, pues debe ser de corto plazo, sí, pues porque eso es el día a día, el rotar. Pero si necesito un crédito para comprar una máquina que dura 10 años, pues yo puedo tomar un crédito a 10 años, porque la fuente de la que yo voy a utilizar, pues se parece más o menos a la vida útil de a la vida útil del activo. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es para comprar un inventario que debe ser día a día, ¿cierto? Que debe estar rotando, utilizar un crédito a 5 años. No, porque eso sería tanto como ir al supermercado, o sería tanto no, sería exactamente lo mismo, como ir al supermercado y comprar el mercado con la tarjeta de crédito y diferirlo a 12 meses, sería lo mismo, ¿cierto? Porque es un gasto, el mercado es un gasto recurrente, yo no lo puedo diferir a todo ese tiempo. Por eso hablamos de fuentes de corto plazo y de largo plazo en materia de conformidad financiera. Sobre los ingresos del proyecto, entonces dijimos que solamente vamos a tener el ingreso por las ventas de los productos como tal, y lo vamos a calcular desde el estudio de mercados con la estimación que ustedes hicieron y con el precio de venta. Simplemente multiplicar el número de productos que vamos a empezar a vender en el primer periodo. Si lo tenemos mensual, pues simplemente sacamos el dato y lo multiplicamos por 12 para hallar el año, y comenzamos desde allí a hacer las proyecciones, perdón, las proyecciones de los ingresos como tal. Sobre los estados financieros, entonces ya hablamos ahorita sobre cada uno de ellos, pero nos vamos a detener solamente en el flujo de caja. Entonces el flujo de caja es una tabla donde se proyecta periodo a periodo durante el tiempo de evaluación, que para nosotros va a ser de 5 periodos o años, la forma como fluye el efectivo desde y hacia el inversionista. El resultado final de esta tabla muestra el balance entre las entradas y salidas de dinero del proyecto por periodo. Y hablamos del flujo de caja hacia el inversionista cuando hablamos de la rentabilidad general del proyecto, porque hay dos maneras de mirarlo. Sí, yo puedo mirar la rentabilidad general del proyecto, que es calcular las utilidades frente a todo el costo de la operación, o sea, frente a todo el activo. Pero yo también podría calcular las utilidades frente a lo que aportaron los socios, o sea, solamente frente al patrimonio. Y son dos indicadores diferentes. En este caso lo vamos a calcular frente al total de los activos como tal. No nos vamos a detener a mirar cuánto fue el patrimonio o cuánto espera el patrimonio. Es una tasa que simplemente nos vamos a imaginar ahora, pero no vamos a sacar el valor como tal. Esta es la representación gráfica de un flujo de caja, en donde acá en el primer año se tiene la inversión. Esto sería como la inversión inicial.
en un proyecto, por ejemplo, de 1.000 millones, aquí estaría los 1.000 millones, que sería la inversión inicial, y aquí estarían los flujos de caja de los años o los periodos siguientes. Aquí tenemos el periodo 1, 2, 3, 4. En el periodo 1, ¿qué nos está diciendo? Que no hubo entrada de dinero, es decir, se perdió dinero, hubo pérdida. Entonces también es una inversión, es un dinero que sale, ¿sí? Pero aquí ya hay una entrada, es decir, aquí cuando lo represento hacia arriba de la línea, quiere decir que fue utilidad positiva, y estos son los que estos ingresos netos son los que yo voy a calcular frente a la inversión inicial para establecer la rentabilidad del proyecto. Cuando están en negativo, igual los tengo que evaluar en negativo, es decir, si el primer año ahí me dio negativo, eso no tiene nada de raro. Cualquier proyecto, cualquier empresa que esté empezando puede el primer año y el segundo año, según el periodo de recuperación que haya calculado, pues puede tener resultados negativos. Eso no tiene nada de raro, eso puede estar perfectamente presupuestado. Y ya decir que en el tercer periodo, por ejemplo, va a llegar al punto de equilibrio, que es el momento en el que los ingresos son iguales a los costos, es decir, estamos en punto de equilibrio, no estamos ganando pero tampoco estamos perdiendo, estamos sostenidos, y de ahí en adelante comenzar a generar resultados positivos. Eso es perfectamente válido. Por eso aquí lo expresamos: en el primer año hay una pérdida, entonces se mira hacia abajo porque es una salida. Los momentos del flujo de caja, entonces el previo a la operación, como el establecimiento de lo que se necesita para la puesta en marcha del proyecto, el momento de la operación como tal, o sea, el arrancar, y el momento final, que es el momento de la evaluación como tal. Las fuentes de información de ese flujo de caja, entonces viene de los estudios, de todos los estudios anteriores, ya lo vamos a mirar, de dónde sacamos cada uno de los valores. El horizonte, vamos a utilizar entonces, ya les había comentado varias veces, un horizonte de 5 periodos, años los vamos a llamar. Los tipos de flujo de caja ya los comenté ahorita. Hay uno que es para medir la rentabilidad del proyecto mismo, que mide lo que genera el proyecto, es decir, la utilidad como tal, y lo compara frente al total de la inversión, al total del activo, al total de lo que se hubo que, de los requerimientos de capital, de dinero, para poder poner en marcha. Y hay otro que es para medir la rentabilidad del inversionista, que simplemente me interesa saber cómo es la utilidad que se generó frente a lo que los socios colocaron como aportes, es decir, es la rentabilidad del socio como tal. Y el tercero es uno que se ve poco, más bien, pues no es que se vea poco, se ve mucho, pero se calcula poco. El flujo de caja de empresas en funcionamiento. ¿Qué pasa? Hay una empresa que está en funcionamiento, hay una fábrica, por ejemplo, de cualquiera de las de ustedes, denme un ejemplo. Listo, una empresa de lácteos. Entonces resulta que esta empresa de lácteos está funcionando, es exitosa, pero resulta que un día un ingeniero se le ocurre que puede mejorar el proceso de pasteurización, no sé, me estoy imaginando, yo no sé nada de hacer eso. Entonces, que lo pueden hacer de manera mucho más eficiente, pero ya la empresa está en marcha, entonces ya no estamos hablando de inversión inicial y sino que es simplemente un proceso de una mejora, un proyecto de una mejora en un proceso que ya está caminando. Entonces, ¿cómo se vende este? Entonces se le vende a la empresa la idea de que si se hace una inversión en unas nuevas máquinas, en un nuevo proceso, se van a generar unas eficiencias que en últimas, cuando yo comparo los estados financieros o las proyecciones de los flujos de caja con la implementación o sin la implementación, puedo establecer una diferencia que se puede calcular como un beneficio. Es decir, yo voy a implementar en esa empresa un nuevo proceso para la pasteurización que me va a agilizar o me va a reducir unos costos, y eso me va a generar como un beneficio. Ese beneficio yo lo puedo calcular también frente a la inversión que la empresa tiene que hacer para cambiar ese proceso y venderlo de esa manera. Entonces, estos flujos de caja de empresas en funcionamiento, eso se da mucho en las empresas, que hay una mejora en un proceso productivo, en un proceso administrativo, en un proceso de ventas y tal, que necesita unas inversiones, pero muchas veces no se le hace el estudio como tal. O sea, se implementa, pero no se sabe en últimas. Se supone que sí está generando una mayor eficiencia y está reduciendo unos costos, pero no sabemos en cuánto. Entonces son un poquito más difíciles de calcular, pero igual existen. Nosotros vamos a medir el de la rentabilidad del proyecto como tal, es decir, vamos a comparar la utilidad que genera el proyecto frente a la inversión que se debe hacer, en la totalidad de la inversión. Y más o menos ya lo vamos a mirar en el Excel. Este es como el flujo de caja proyectado que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos acá desde el inicio, esto no lo vamos a tener en cuenta, los ingresos operacionales de venta. Entonces vamos a tener unas ventas en el primer año y vamos a tener un costo de ventas.
Luego vamos a tener, al restarle a esos ingresos o a esas ventas como tal, el costo de venta nos va a quedar, como en un estado de resultados normal, una utilidad bruta en ventas. Luego a esa utilidad bruta en venta nosotros le vamos a descontar unos gastos de ventas y unos gastos de administración. Lo podemos hacer por separado o lo podemos hacer en un solo bloque. Si lo tenemos calculado, esta información viene del estudio organizacional, allá donde definimos que la nómina, que tantos operarios, que tal. Y cuando a esa utilidad bruta en venta le restamos esos gastos de administración y de venta, nos queda la utilidad operacional o la utilidad de la operación como tal. A esta utilidad operacional le vamos a descontar los gastos financieros, es decir, los proyectos que vayan a utilizar crédito bancario. Entonces aquí van a ir esos intereses que vamos a calcular con la tablita año a año, van a ir acá. Y eso, al hacer esa resta de la utilidad operacional menos los gastos financieros, nos va a arrojar una utilidad antes de impuestos. A la utilidad antes de impuestos no nos falta sino calcularle el impuesto como tal. Vamos a trabajar un 35%, que es el valor del impuesto de renta en Colombia en este momento. Le vamos a descontar ese 35% acá y nos va a quedar la utilidad neta. Como estamos hablando, nos estamos imaginando un proyecto que compra de contado y vende de contado, esa utilidad neta se asimila de manera directa al flujo de caja libre. Es decir, va a ser el dinero que en últimas va a quedar libre para recuperar la inversión, para compararlo con la inversión como tal. Entonces lo vamos a llamar utilidad neta o flujo de caja libre. Entonces, repasando, las ventas, el costo de ventas me arroja la utilidad bruta en ventas, menos los gastos de administración me arroja la utilidad operacional y menos los gastos financieros me arroja la utilidad antes de impuestos. A la utilidad antes de impuestos solamente me falta descontarle la tasa impositiva o la tasa de impuestos y hallar por último la utilidad neta. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Cómo? Qué pena, no le escucho, no se le escucha bien. Sí, hay unos cálculos ahí que hay que hacer, pero ya de los estudios anteriores ya hay adelantada muchas cosas. Es decir, por ejemplo, cuando se estableció más o menos cuánto es la nómina, ¿sí? Los gastos el costo de la operación que establecimos allí. eh, ya tenemos varias cositas adelantadas. Bueno, ¿qué indicadores nosotros vamos a calcular? Entonces, como ya les comenté ahorita, vamos a calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Vamos a mirar cuál es el concepto simplemente de cada uno de estos dos indicadores, es decir, qué nos dice cada uno de estos dos indicadores para que tengamos la capacidad, digamos, de interpretarlos como tal, frente a unas cifras de cualquier proyecto que ustedes tengan que analizar, el suyo, uno que conozcan, uno de su empresa. ¿Qué me dice el valor presente neto y qué me dice la tasa interna de retorno? Muchas sus preguntas hasta ahí. Bueno, discúlpenme un segundito, por favor, voy a atender aquí un... Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a mirar el ejemplo en Excel. ¿Les parece? Bueno, entonces es este, miren. No, este es el otro.
Mire, este es más o menos lo que nosotros vamos a hacer. Tan simple como lo que les voy a contar. Yo tengo un cálculo de las ventas iniciales. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo de las ventas iniciales? Ustedes tienen ya un estudio de mercado y más o menos definieron una demanda, ¿cierto? Nos estamos imaginando cuántos productos podemos vender el primer año de nuestro proyecto. Entonces, con eso y con el precio de venta, obviamente que ya lo tenemos del estudio de mercados, entonces vamos simplemente a hacer la multiplicación directa de cuál es la demanda más o menos proyectada, multiplicada por el precio de venta, perdón, y vamos a empezar. Yo aquí me estoy imaginando esto, ¿sí? Estoy imaginando que esa cuenta a mí el primer año me dio 900 millones, ¿sí? Entonces, y me estoy imaginando que el costo de ventas representa el 45% de esas ventas como tal, ¿sí? Lo estoy haciendo de manera porcentual. Vuelvo y lo repito, si ustedes ya tienen la información del costo directo y tal, pues lo pueden hacer así, pero también se puede hacer por porcentaje, simplemente calcular o mirar cuánto es el costo, o uno podría analizar o buscar cuánto es la utilidad bruta del negocio por ejemplo, de los repuestos para motocicletas o de las estivas. Bueno, podría uno más o menos como darse una idea. Entonces aquí cuando yo cojo estos 900 millones que son las ventas y les descuento el 45%, me queda una utilidad bruta de 495 millones. Y resulta que yo calculo también, que viene de allá del estudio financiero, como las nóminas y todo eso, cuáles son los gastos de ventas y los gastos de administración, o los gastos generales. Aquí puede haber una sola línea, una sola fila, que diga gastos generales, no importa. Entonces yo aquí lo estoy calculando así aparte. Digo que los gastos de venta son de 100 millones y los de administración son de 60 millones. Y aquí entonces en la utilidad operacional, digo que tomo la utilidad bruta en ventas y le resto los gastos generales, la administración de ventas, y me queda la utilidad operacional o la utilidad de la operación como tal. A esto me estoy imaginando aquí que los intereses de los gastos financieros, es decir, que esta empresa tiene un crédito bancario que le genera unos gastos financieros de 50 millones mensuales. ¿Sí? Esto es lo que vamos a calcular allá con esa tablita que yo les voy a colgar. Entonces me queda, después de restarle esa utilidad operacional de 335 millones, los 50 millones, me queda una utilidad antes de impuestos de 285 millones. Y a esos 285 millones les voy a descontar la provisión para el impuesto de renta, que vuelvo y les repito, es el 35% en Colombia en ese momento. Entonces voy a tomar este valor y lo voy a multiplicar por el 35%. Eso me arroja 99.750.000 y me deja un flujo de caja libre para este primer periodo, para este año 1, de 185.250.000 pesos. ¿Cómo lo ven hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces, sí, claro, todo. Yo les monto esto, aquí tengo las fórmulas y tal, yo también las comparto, aquí están las fórmulas para calcular los dos indicadores, ya lo vamos a mirar. Sí, todos yo los dejo en la plataforma, les dejo la tablita de el cálculo de las cuotas. Esa tablita la pueden utilizar hasta esa tablita del cálculo de las cuotas tiene para calcular tarjeta de crédito, créditos de abono a capital fijo. Bueno, entonces, pero resulta que para el segundo año, pues yo voy a esperar que el proyecto vaya creciendo. Este proyecto es muy bueno, este que yo me estoy imaginando. Entonces resulta que aquí para el segundo año yo me estoy imaginando que durante todos estos años siguientes vamos a utilizar un IPC del 4%, ¿sí? Es decir, que los precios se van a comportar de esa manera, la inflación en el mercado colombiano se va a comportar de esa manera. Me lo estoy imaginando, ustedes pueden tomar otras referencias, otros datos y tal. Entonces aquí en el primer año yo estoy diciendo que las ventas van a crecer un 20%, pero también van a crecer por efecto de la diferencia o la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, o sea de la inflación, van a aumentar también un 4%. Entonces aquí estoy calculando estas ventas por el 24%, aquí. O sea, el 20% de la inercia del negocio como tal, o de la fuerza del negocio, producto de la publicidad, del conocimiento, de ya estar, digamos, insertado en un mercado el segundo año.
del voz a voz y todo eso. Para el tercer año yo me estoy imaginando que las ventas van a aumentar en un 30% más el 4% del IPC. Entonces tomo este valor y lo multiplico por el 34%. Aquí por el 40% y aquí por el 50%. Es lo que yo me estoy imaginando, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta un IPC fijo para todos los 5 años. Entonces eso aquí estoy sosteniendo en esta tabla, estoy sosteniendo el mismo 45%, ¿sí? Y va aumentando en el mismo valor. Lo puedo hacer de esta manera o simplemente lo puedo jalar de acá, que es igual, y multiplicarlo por el 45%. Entonces lo puedo hacer de esas dos formas, ¿sí? Aquí, entonces voy a calcular la diferencia y me va a quedar la utilidad bruta en ventas, ¿cierto? Entonces a la utilidad, a las ventas como tal, a los ingresos operacionales, les voy a descontar el costo de ventas, que en este caso es el costo de producción o el costo de la mercancía vendida para los proyectos que sean de comercialización, y me queda la utilidad bruta en ventas, ¿cierto? Luego, en esa utilidad bruta en ventas, entonces voy a descontar también los gastos y a esos gastos les voy a aplicar la misma proporción. Entonces voy a generar, de acuerdo a esos crecimientos, estos gastos financieros aquí están estables, pero en la vida real no ocurren así. Cuando ustedes los calculen en la tablita, pues ven que los intereses van a ir decreciendo, pues porque obviamente yo voy a, como yo pago también capital, pues los intereses de los otros periodos pues van a ser menores, porque voy a calcular los intereses sobre un saldo de capital siempre inferior al anterior. Y por último, calculo también aquí entonces el impuesto de renta y me van a quedar entonces estos 5 flujos de caja libre en esta tabla que yo me estoy imaginando. Sí, es claro, muchachos. Bueno, ahora vamos a calcular los indicadores como tal. Entonces resulta que yo ya tengo establecido acá cuáles son los flujos de caja libre. Vuelvo y le repito, si uno de estos es negativo, no hay ningún problema. O sea, no quiere decir que el proyecto sea malo ni nada, simplemente dio negativo, eso es muy normal en los proyectos y tal, pero pues habrá otros por acá que compensen con el valor positivo, ¿cierto? Entonces, estos 5 flujos de caja, esos 5 flujos de caja están en el futuro, ¿sí? Es decir, este está en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto y en el quinto. Pero ellos están afectados por una tasa, ¿cierto? ¿Cuál es? Yo no sé qué tasa de rentabilidad tendrá este proyecto. Yo imagino que si este proyecto, este proyecto tiene una inversión inicial de 1.000 millones, así lo puse yo. Y resulta que estos cinco ingresos que están en el futuro suman 2.719 millones, ¿cierto? Yo diría, bueno, eso es una utilidad súper buena. Vamos a calcular qué tan buena es. Porque vuelvo y le repito, no es lo mismo el dinero de hoy que el dinero en el futuro. ¿Por qué? Por efecto de la inflación y por efecto de la tasa de interés. Entonces yo tengo acá una inversión inicial de 1.000 millones, ¿cierto? Esta tasa mínima de retorno requerida, que ustedes la deben calcular según el tipo de negocio o según la expectativa que tengan, es la tasa que el socio quiere ganar. Es decir, ustedes le van a vender este proyecto a unos inversionistas. Entonces esos inversionistas van a decir, venga, sí, yo voy a entrar en ese negocio, pero depende, teniendo en cuenta el riesgo de cada negocio, porque cada negocio tiene un riesgo diferente, pues se tiene en cuenta también la utilidad esperada. Ustedes saben que a mayor riesgo, pues mayor rentabilidad. Si el negocio es muy riesgoso, ese inversionista va a querer una retribución mucho más grande, porque va a asumir un riesgo mayor. Entonces, dependiendo de eso, esa tasa mínima de retorno requerida es la expectativa mínima que tienen los accionistas de recibir por ese negocio. Yo la voy a colocar aquí en un 20%. Entonces voy a decir que la inversión inicial es de 1.000 millones y que la tasa mínima de retorno requerida, o sea, la expectativa que tienen estos señores, es del 20%. Listo. Entonces voy a calcular los indicadores. Entonces coloco aquí la inversión inicial. Siempre la voy a colocar por la fórmula de valor presente neto en forma negativa. Entonces simplemente traigo los 1.000 millones en negativo. Y voy a colocar acá los flujos de caja libre de los 5 periodos. Periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están. Son estos mismos. Listo. Entonces tengo la inversión inicial
O sea, el dinero que salió, lo ponemos en negativo porque es el dinero que salió para poder poner en marcha, y estos son los que están entrando, son los positivos. O sea, este es el que está por debajo de la línea que les mostraba ahorita en la gráfica de la inversión como tal, del flujo de caja, y esos son los que están por encima. Bueno, entonces voy a calcular el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? El valor presente neto es una fórmula que me trae estos valores que están en el futuro. O sea, a este 1.254 millones le va a descontar el 20% durante 5 años y me lo va a traer al valor presente, al valor cero, o sea, aquí, a el momento en que estoy haciendo la inversión. Vuelvo y lo repito, porque el valor tiene un efecto, el valor del dinero tiene un efecto sobre el tiempo. No es lo mismo tener 1 millón hoy que tenerlo dentro de 5 años. Sí es claro eso, muchachos. ¿Por qué? Por inflación, por tasas de interés, por todo, por costo-oportunidad. No es lo mismo tener el dinero ahorita que tenerlo, que esperar 5 años para recibirlo. Entonces estos dineros que están en el futuro los voy a afectar con una tasa de interés, o sea, los voy a descontar, les voy a descontar ese 20% que yo me estoy imaginando que voy a ganar, y los voy a traer a valor cero, o valor presente. Eso es lo que me hace la fórmula del valor presente neto. Entonces, este lo devuelve 5 años, este 4, este 3, este 2 y este 1, para traerlos todos a valor presente, a valor de hoy, para poderlo comparar con los 1.000 millones. Vuelvo y repito, porque esos 1.000 millones de hoy no son iguales a 1.000 millones dentro de 5 años. Valen mucho menos. Entonces, aquí en esta fórmula del valor presente neto, yo la voy a calcular. Entonces, esta formulita es muy sencilla. Nos vamos a ir a fórmulas y vamos a ir a financieras, y esta particularmente no se llama BPN, valor presente neto, sino que en Excel aparece por las siglas en inglés, y es BNA, se llama valor neto actual, traduce más o menos eso, pero es la misma. Esta es igual al valor presente neto. Entonces voy a ir acá y voy a abrir esta fórmula. Esa fórmula me pregunta a qué tasa de interés o a qué tasa de retorno, a qué tasa de utilidad yo quiero evaluar este proyecto, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que yo lo quiero evaluar al 20%, porque estos inversionistas esperan recibir ese 20%. Entonces le voy a decir que la expectativa es el 20%. Y aquí le voy a traer los valores, pero solamente los positivos. Listo. Bueno, entonces, si vieron pues cómo lo hicimos, ¿sí? Simplemente entro acá, calculo el valor de la, perdón, llamo la fórmula, le traigo la tasa, puede ser de la fórmula también, y le traigo los valores. Y cuando lo tengo acá, entonces yo a esta fórmula, espera que es que esto se me está copiando la fórmula anterior. Hagámosla en otra celda. Hagámosla aquí. Aquí está copiando la otra fórmula. Entonces aquí llamo la fórmula de BNA y tal. Le doy la tasa que está por aquí, el 20%, y le doy los valores. Todos los valores positivos, ¿listo? Y me da este valor, ¿cierto? A este valor entonces yo le tengo que restar la inversión inicial, pero pues como está en negativo, en este caso la fórmula es sumándola, ¿cierto? Más por menos da menos. Y eso me da un valor presente neto de 362 millones, que es este mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si el valor presente neto me da positivo, quiere decir que la tasa a la que está rentando este proyecto, teniendo en cuenta esta inversión inicial y estos flujos de caja libre que están en el futuro, si esto me da positivo, como en este caso, quiere decir que esa tasa está por encima del 20%. Realmente la rentabilidad del proyecto está por encima del 20%. Si esta tasa me diera negativa, por ejemplo, si yo acá calculara, voy a ponerme un ejemplo, resulta que no lo voy a, aquí no es el 20 sino el 40, ¿sí? Estoy con una expectativa mucho mayor, 40%.
el valor presente neto se convertiría en un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que esos ingresos futuros traídos a valor presente y comparados con esos 1.000 millones no representan ganancia, representan pérdida. Es decir, esos 1.000 millones calculados al 40% hoy valdrían como 798 millones más o menos. No sé si eso sea claro, muchachos. Compañeros. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con el valor presente neto? Simplemente estoy con una expectativa que tienen los socios, que es del 20, estableciendo si el valor presente neto es positivo o negativo. Si es positivo, me dice que esos valores futuros, cuando yo los traigo a hoy, representan más de los 1.000 millones. Aquí me dirían que representarían 1.362 millones. O sea que es positivo. Entonces, cuando el valor presente neto es positivo, yo apruebo el proyecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está generando tal. Cuando el valor presente neto es negativo, pues podría yo desechar el proyecto, porque entonces quiere decir que no me está generando, no me generaría la expectativa o la tasa de rentabilidad que yo quiero obtener o que voy a esperar. Pero yo no sé cuál es la tasa real del proyecto, ¿sí? La tasa real del proyecto entonces es la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es la que en realidad, es la tasa a la que en realidad están estos ingresos en el futuro comparados con esos 1.000 millones. Entonces, ¿cómo la calculo? Voy a financieras y la busco, es así en línea directa, se llama TIR, tasa interna de retorno. Y ella simplemente me pide los valores. Esta es mucho más sencilla. Entonces le doy los valores de acá hasta acá, todos, inclusive el que está negativo, o sea, el de la inversión inicial, y le doy a aceptar. Y eso me da una tasa del 31. Me da una tasa del 30.93584, que es la que tenemos acá. O sea que cuando yo calculo la tasa interna de retorno, esa tasa interna de retorno, como su palabra lo indica, es la tasa real a la que están atados esos ingresos futuros comparados con esa inversión inicial. Muchachos, ¿es claro ese concepto o no? Bueno, entonces, si este valor presente neto al 20% me da un valor positivo de 362, yo podría inferir que cuando yo calcule la tasa interna de retorno con, el BPN, el valor presente neto, con esta tasa interna de retorno, el valor presente neto se tiene que convertir en cero, ¿cierto que sí? Ni más ni menos, porque sería igual a la rentabilidad del negocio. Entonces aquí, cuando yo calculo esta tasa interna, igual que lo que hice acá, interna de retorno, perdón, valor presente neto. Cuando yo calculo el valor presente neto, el BNA, con esta tasa interna de retorno, o sea, con esta, y le resto la inversión, o sea, le sumo la negativa, pues me tiene que dar cero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esa es la tasa real a la que está rentando el proyecto. Entonces, si yo tengo una expectativa de rentabilidad del proyecto del 20%, yo aspiro como inversionista a que ese proyecto, de manera general, comparado con los activos invertidos, me va a generar el 20%, pero realmente me está generando el 30.93, pues obviamente yo voy a aprobar el proyecto, ¿cierto? Si ya la tasa interna de retorno me da menor, pues obviamente tendré que replantear o simplemente rechazar el proyecto. Entonces, el valor presente neto, repitiendo, como resumiendo, el valor presente neto entonces me trae los valores de los ingresos que están en el futuro a una tasa de interés, o sea, descuenta la tasa de interés, a este le descuenta 5 años, el 20% durante 5 años, a este le descuenta el 20% durante 4, a este el 20% durante 3, a este durante 2 y a este durante un solo periodo, para poderlos comparar hoy con la inversión inicial. Entonces, el valor presente neto me trae esos valores que están en el futuro y me los compara hoy con la inversión que yo estoy haciendo y me determina si es positiva, que realmente estoy por encima de la expectativa, o si es negativa, estoy por debajo, o sea, voy a perder. Y la tasa interna de retorno me mide con exactitud
cuál es la rentabilidad del proyecto. O sea, a cuánto representan, a qué tasa representan, a qué tasa están ligados estos ingresos futuros frente a la inversión inicial. Y para la evaluación del proyecto en última, nosotros lo único que vamos a hacer es calcular esos dos indicadores: el valor presente neto y la tasa interna de retorno. ¿Cómo lo ven, muchachos? Entonces, lo primero es establecer aquí, con estas ventas, estos costos y tal, los flujos de caja libre, ¿sí? Ya obteniendo los flujos de caja libre de los 5 periodos, entonces tengo los insumos para poder calcular, y ya tengo la inversión inicial, que recuerden que la traemos por allá desde el estudio técnico. Ahí definimos cuál era los activos fijos, preoperativos y tal, todo lo que necesitamos para ponerla en operación. Entonces, contra esa inversión es que vamos a calcular estos indicadores. Entonces calculamos los flujos de caja libre, los colocamos así de esta manera, los calculamos frente a la inversión inicial y determinamos los indicadores, que son estos dos: valor presente neto y tasa interna de retorno. Solamente estos dos indicadores, muchachos. Pueden haber muchos más, sí, hay por ejemplo periodo de recuperación promedio, hay valor presente neto acumulado, bueno, hay muchas otras formas de evaluar un proyecto de manera, desde el punto de vista financiero, no forman parte de este curso. Pero digamos que estos dos indicadores, el valor presente neto y la tasa interna de retorno, son a nivel mundial, a nivel universal, las dos más importantes para evaluar cualquier proyecto. Estemos en China, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea. En última, lo que me van a preguntar a mí unos inversionistas cuando ustedes estén vendiendo ese proyecto, cuando le estén contando a esos señores de esa empresa: mire, estamos ofreciendo este software, este paquete, estamos ofreciendo esta aplicación que genera estos flujos de caja en el futuro, les van a preguntar: ¿y cuál es el valor presente neto al 20% o al 30% de esa inversión? O les van a preguntar cuál es la tasa interna de retorno, para ellos decir: hombre, es una tasa del 31, es una buena inversión, es un negocio que no tiene mucho riesgo y tal. Entonces, donde estén ustedes parados en el mundo, siempre los proyectos se van a evaluar financieramente básicamente con estos dos indicadores. Vuelvo y lo repito, puede que tengan otros que calculan, por ejemplo, el periodo de retorno, cuánto tiempo me demoro yo para recuperar la inversión, que es un dato importante también, pero los más relevantes son estos dos: valor presente neto y tasa interna de retorno. ¿El proyecto dónde termina? El proyecto termina cuando ustedes lleven al documento esta tablita y tal, en donde estipulen cuáles son los flujos de caja libre y calculen allí, se vea calculado el valor presente neto a una tasa que ustedes deben estimar, que deben calcular. Digamos que esta tasa interna de retorno tampoco sale, digamos, en el mundo real, sale de un modelo que generó un señor de apellido Markowitz hace muchos años, que se llama el KPM. Es como el Capital Assets Prince Model, es como el modelo para apreciar activos de capital. Y pues tiene una metodología y tiene unos betas y tal. Entonces ahí yo calculo la tasa mínima de retorno requerida, pero vuelvo y repito, pues no forma parte del curso. Entonces esta simplemente yo me la voy a imaginar. Yo podría consultar también en algunas fuentes cuál es la rentabilidad promedio del negocio de los lácteos en Colombia, la rentabilidad neta. Entonces eso me podría dar como un proxy, me podría dar un proxy sobre cuál es el porcentaje que estos señores que trabajan en esos negocios y tal, todos tienen una expectativa diferente, obviamente de acuerdo con el riesgo del negocio. Yo les repito, el riesgo, el principio se llama el principio del trade-off, es el riesgo frente al rendimiento y es una relación directamente proporcional: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Cuando el negocio es muy riesgoso, pues yo espero una utilidad muy alta. Muchachos, ¿preguntas? Bueno, entonces les decía, entonces termina el proyecto allí con esta tabla y con el cálculo de los dos indicadores, valor presente neto y tasa interna de retorno, y ya pasar a determinar al último, con base en los indicadores calculados por la proyección realizada, se determina que el proyecto desde el punto de vista financiero y el proyecto a manera general, digamos, ya terminando con el último estudio, es viable o no es viable, ¿sí? En este caso, ustedes lo determinarán. Preguntas, muchachos.
Sí, sí, nosotros nos estamos imaginando esto, ¿sí me entiendes? O sea, esto es una metodología. Es una metodología. Lo que estamos copiando es eso, básicamente es una metodología. Obviamente ustedes entenderán, cuando lo vayan a hacer en el mundo real, obviamente la información tiene que ser muy bien recopilada, ¿cierto? Claro, porque yo no me voy a arriesgar con un proyecto simplemente imaginándome las cifras, ¿no? Tiene que salir de unas estimaciones técnicas, pero pues obviamente aquí, digamos, por el tiempo y por lo que estamos trabajando, pues es simplemente como el derrotero, ¿sí? Como las actividades generales que se deben llevar a cabo para poder evaluar un proyecto, pero en línea general, muchachos, esto es lo que se hace en evaluación de proyectos productivos, eso sí, ¿no? Estamos hablando de proyectos productivos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahorita cargo la actividad, entonces es simplemente construir ese flujo de caja libre, ese es el estudio financiero, y calcular los indicadores y determinar en últimas, ya es la carreta, si me entiende y tal, la viabilidad del proyecto. Ahí termina el proyecto. Para dentro de 8 días, muchachos, este proyecto como tal, este trabajo, queda para entrega dentro de 15 días. Recordemos que dentro de 8 días tenemos la última tutoría y dentro de 15 días nos reunimos virtualmente y ustedes me van a contar, cada grupo me va a contar cómo le fue con el proyecto, qué es, de qué se trata, cuál fue la experiencia, y esa exposición, digamos, esa mini, pequeña exposición, la pueden hacer con el mismo archivo que vamos desarrollando, pues va a ser, y el trabajo final, pues obviamente esa es la nota del final, que es el 20%. Y dentro de 8 días, entonces esta actividad queda para dentro de 15 días. Y para dentro de 8 días entonces vamos a ver una metodología que se llama la matriz del marco lógico, que es una metodología que se utiliza para proyectos sociales. Entonces sí, les voy a dejar una tareita que es muy simple para dentro de 8 días, no tienen que subir documentos ni nada, sino simplemente investigar un proyecto social. ¿Qué es un proyecto social? Un proyecto social es aquel proyecto que no persigue un beneficio económico directo, sino que persigue corregir, digámoslo así, o subsanar o mejorar unas condiciones de algún grupo de la sociedad. Les pongo un ejemplo. Hay unos niños de unos barrios de Pereira que están en el estrato 1, que están en riesgo de drogadicción y tal. Bueno, entonces digamos que la alcaldía o el ministerio, bueno, no sé, va a dedicar unos recursos para adelantar unos programas allí para lograr, digamos, intervenir ese grupo social para prevenir que entren en las drogas, que sigan yendo al colegio, Eso es un proyecto social, es como lograr una solución en una problemática específica. También podría existir un proyecto social en un tema ambiental, por ejemplo, la recuperación de una fuente hídrica de la vereda, tal, si me entiende, que ha sido contaminada. Eso también puede ser, porque eso no persigue, digamos, un beneficio económico directo, sino que persigue un bienestar, la mejora de unas condiciones de vida. Entonces, hay una metodología especial para trabajar esos proyectos que es muy interesante, que se llama la matriz del marco lógico, una metodología que fue diseñada por las Naciones Unidas y que se utiliza también a nivel universal para poder evaluar esos proyectos sociales. Entonces la tareita yo se las cargo ahí en la plataforma, pero vuelvo y les digo, no tienen que hacer nada, no tienen que subir nada, es simplemente investigar y llevar en la mente a la próxima tutoría un proyecto de esos, que ustedes lo hayan visto, de su comunidad, que lo conozcan o simplemente que lo hayan investigado por internet, ¿sí? Un proyecto que tenga esas características, que no persiga un fin económico, sino que persiga solucionar una problemática social. Otro ejemplo, hay unas madres cabeza de familia en el barrio tal o en la comunidad tal que no generan sus ingresos, entonces tienen problemas de violencia intrafamiliar y todas esas cosas. Entonces podríamos desarrollar un proyecto para poder lograr que ellas, por medio de unas capacitaciones, por medio de unos talleres, por medio de un acompañamiento, logren generar microempresas y logren generar algunos ingresos para que mejoren sus condiciones de vida. Ese también podría ser un proyecto social. Preguntas, muchachos. Entonces simplemente, quedamos claros en que esta actividad, lo que es el estudio financiero como tal, queda para dentro de 15 días. Para dentro de 15 días y tal. Y la del proyecto social, entonces sí, dentro de 8 días
Vemos la temática, yo ahí en la plataforma ya les tengo cargada la presentación de la matriz de marco lógico. Importante que de pronto esta semana le peguen una miradita, cómo se construye ese tablerito de la matriz de marco lógico. Es un tema bien interesante y bien sencillo. Y dentro de 8 días hacemos un taller sobre esa parte, sobre ese proyecto social que ustedes lleven preparado, pues preparado no, que lleven conocido, digámoslo así, estudiado, para que hagamos un taller sobre ese tema y lo dejamos evaluado de una vez. ¿Preguntas, muchachos? Listo, entonces si no es más, muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días, entonces Dios mediante. Cuídense mucho, por favor, y que Dios los bendiga, muchachos. Listo, pues. Bueno, igualmente, muchachos. Acuérdense que el lunes es día de fiesta, no tienen que trabajar.